principio dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios. Es decir, que toda la bendición de fortaleza, de poder y de armadura viene de parte de Dios. Nos tenemos que fortalecer en el Señor porque Él es el que nos fortalece. Él es el que nos fortalece en el poder de su fuerza. No vale acá ni cuenta nuestra fuerza ni nuestra capacidad, sino la fuerza de Él. Y tenemos que ponernos, tenemos que calzarnos, vestirnos de esta armadura que Dios nos provee, porque dice que la armadura es la armadura de Dios. Amén. Es algo que Dios nos provee. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué necesitamos tanto poder, tanta fortaleza y encima una armadura? ¿Para qué necesitamos tanto? ¿Será necesario? Lo dice el resto del versículo 11. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir que aquí el pasaje nos muestra que necesitamos ser revestidos de todo esto, de fortaleza, de poder y de una maravillosa armadura para poder estar firmes contra todas las acechanzas del diablo hacia nuestra vida. El versículo 12 es clave, porque entonces el apóstol Pablo aquí explica, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, necesitamos esta armadura porque nuestra lucha, nuestro enfrentamiento, no es contra sangre y carne, es decir, contra las personas, sino es contra, y aquí hay una serie de nombres, principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra todo esto tenemos que luchar nosotros? ¿Sabía usted esto? Pero quiero decir que a veces parece que no lo sabemos. A veces parece que lo leemos y nos parece muy lindo el pasaje y ¿no? Cuando describe la armadura y todo esto nos parece muy, no sé, algo que nos hace pensar en cómo se ve un verdadero soldado del Señor armado con las armaduras que el Señor le provee. Pero tenemos que primero poder comprender esta verdad. No tenemos lucha contra las personas, contra sangre y carne, no tenemos enfrentamiento, no tenemos conflicto, sino el verdadero conflicto, la verdadera lucha la tenemos contra Satanás con todas sus huestes espirituales de maldad. Y esto debemos tomarlo muy en cuenta y muy en serio. ¿Por qué digo esto? Primero tenemos que tomarlo en cuenta porque muchas veces parece que Dios nos da poder y nos da fuerza como para poder tener otro tipo de enfrentamiento, que después vamos a hablar de esto. Y que en definitiva, cuando viene la verdadera lucha y el verdadero enfrentamiento que debemos reconocer, ahí nos acobardamos, ahí viene el temor y ahí perdemos en esta lucha. Porque tenemos que tomar conciencia que nuestra verdadera lucha es contra nuestro verdadero enemigo. ¿Y quién es nuestro verdadero enemigo? Es el diablo. Mejor dicho, el diablo es el enemigo número uno de Dios. Porque en definitiva todo el mal procede del diablo y de lo que hizo el diablo. El diablo se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios y superar, ir por encima de Dios, y esto le costó que fue destituido de la gloria de Dios. Porque era un ángel de luz, por eso se llamaba Lucifer.
aunque hoy decimos Lucifer y parece que es un nombre feo, pero dice o hace mención a que era un ser de luz. Sin embargo, cuando se halló en él maldad, y esta maldad se vio a través del orgullo de querer ser o estar por encima de Dios, evidentemente ahí nos damos cuenta de dónde se origina el mal. Y Dios dice que lo arrojó. No vamos a entrar en la historia porque hay mucho para hablar de esto, pero eso lo sabemos y está claro en la Biblia. Y nosotros entendemos que el diablo dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero este león rugiente, ¿a quién quiere devorar? ¿Quiere devorar, no sé, venados, cebras? No, tampoco él se alimenta o destruye ese tipo de cosas como su propia obra, sino que en realidad lo que él intenta destruir es la obra perfecta de Dios. Y aunque a usted le parezca mentira, nosotros somos la obra perfecta de Dios, porque hemos sido hechos conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Y lo que el diablo, como no puede destruir a Dios, de alguna manera desea, y por todos los medios lo intenta, destruir lo que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, que es el ser humano, que es el hombre. Por eso es que ahora nosotros debemos comprender que tenemos un enemigo y que ese es el enemigo contra quien debemos luchar y contra quien debemos prepararnos para esa lucha. Entonces, esto lo debemos tomar con una responsabilidad, porque es un ser poderoso, no lo podemos subestimar. Hay personas que dicen, bueno, el diablo no parece que fuera una especie de caricatura, no sé, ¿no? Alguien vestido de rojo con un tridente en la mano y con unos cuernos. Pero cuando entendemos que es un ser espiritual y poderoso y que tiene bajo sus órdenes legiones de espíritus malvados, entendemos que la lucha contra el enemigo no es fácil. Y entendemos que nosotros no tenemos ninguna chance en esa lucha de poder resultar vencedores. Por eso es que allí viene la cosa, que el Señor ahora a nosotros y a través de su obra, porque cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, nos muestra que el Señor allí, tal cual estaba predicho, profetizado, anunciado desde el principio, iba a aplastar la cabeza del diablo, ¿no? Iba a tomar la victoria. Y cuando leemos en Colosenses, capítulo 2, versículo 15, Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, habla de lo mismo, usa la misma terminología, los exhibió públicamente, ¿haciendo qué? Triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor los venció. Ahora, yo pregunto, todo esto como una introducción para que podamos comprender el significado de lo que leemos. ¿El Señor necesitaba demostrar que Él debía o tenía poder para vencerlo? No. Lo que entendemos es que la victoria de Cristo hoy viene a ser nuestra victoria. Él venció para que ahora nosotros en Él, en Cristo, podamos ser, como dice Pablo, más que vencedores. Cuando Pablo hace esta referencia en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 38, si no lo pueden buscar rápido, escúchenlo. Dice, por lo cual estoy seguro,
dice Pablo, es decir, tiene una completa certeza y seguridad de que ni la muerte, ni la vida, y aquí viene otra vez, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ahí están incluidos los que leímos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Él venció y en Él nosotros somos más que vencedores. Ahora, cuando decimos que nosotros en Él somos más que vencedores, esto significa, uniendo la palabra del Señor, haciendo digamos así, una aplicación, que necesitamos lo que Dios nos da o lo que el Señor nos da para que podamos hacer frente al enemigo y vencerlo. ¿Qué es? La fortaleza, el poder y la armadura que vienen de parte del Señor. Él lo venció, pero ahora nos da a nosotros la bendición, la gracia, el poder, la fortaleza y una maravillosa armadura espiritual para poder enfrentar al enemigo y al diablo. Como verdaderamente nuestro enemigo es un enemigo espiritual, evidentemente nuestras armas tienen que ser de esta naturaleza. Hay un texto que lo podemos leer en 2 Corintios 10:4. ¿Tiene la Biblia? Si no, escúchenlo. 10:4. ¿Amén? ¿Saben lo que dice? Mire, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son ametralladoras, cañones, armas químicas, porque con todo eso al enemigo no le podemos hacer nada. Con eso podemos dañar a los hombres, pero no hay ninguna de estas armas que pueda hacer absolutamente nada en una guerra contra un espíritu poderoso. Entonces dice el apóstol cuando le escribe a los Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La fortaleza del enemigo, destruye las fuerzas del mal. Derribando, dice el versículo 5, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que en esta lucha lo que hacemos es destruir la fortaleza del enemigo para que podamos rescatar a las almas y que aquellos que son rescatados puedan ser cautivos del Señor, en este caso, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo digo, qué hermoso esto. O sea que tenemos una lucha espiritual, la Biblia lo declara, lo enseña, tenemos instrucción al respecto, para que nosotros podamos verdaderamente entender que tenemos que enfocarnos en esta lucha espiritual. Por supuesto, como en todas las situaciones, todos los extremos son malos. Amén. Están aquellos que se han ido totalmente a un extremo, tomando bases que no son bíblicas, y lo único que hacen es hablar de la guerra espiritual, y están llenos de elementos extrabíblicos, que por el hecho mismo de ser extrabíblicos no sirven para nada. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? No sirve para nada. Lo único que sirve es lo que el Señor nos dio. Todo lo demás que podamos inventar con respecto a este enfrentamiento con las fuerzas espirituales de maldad, que es el diablo y sus ángeles, está dentro del marco de lo que la Biblia nos enseña. Y es lo que la Biblia dice suficiente para que nosotros resultemos vencedores y victoriosos contra todas las fuerzas del mal. Este poder y esta gracia
el Señor se la dio a la iglesia. Y se la dio a la iglesia cuando dijo que Dios le daba poder a la iglesia para que pudiera hollar, quiere decir pisotear, serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y nada os dañará. Y esto es una cosa muy importante. Esta es una promesa de bendición y de victoria segura, porque el que promete es el Señor. Pero para esto debemos verdaderamente fortalecernos en Él, ser revestidos del poder de su fuerza y ponernos la armadura que el Señor nos da. Por supuesto que la armadura que Él nos da no tiene nada que ver con las armas o las armaduras carnales o humanas, sino que son armaduras espirituales. Pero esto es muy importante para que nosotros lo tengamos presente. Y alguno dirá, pastor, pero hasta ahí vamos todo bien. Lo que yo quiero observar en esta noche, que muchas veces, a pesar de conocer esto un poco mejor o no, algunos lo tienen más presente, otros no, algunos ya han tenido alguna experiencia y han resultado o vencedores y algunos han salido medio chamuscados por no haber estado realmente preparados. ¿No es así? Tenemos ejemplos en la Biblia de quienes quisieron enfrentar al enemigo y no le fue bien, ¿no? Los hijos de un tal Ezeba, y bueno, sabemos que el enemigo que estaba poseyendo a una persona le saltó encima y le dio una linda paliza. No es para jugar esto. Pero sabemos esto y creo que es necesario que lo afirmemos, que tomemos conciencia. No es para temer, sino es para poder hacer lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos fortalecidos por el poder del Señor, por la fuerza de Él y vestidos con la armadura del Señor, no hay por qué temer, porque el Señor nos dijo y nos prometió que la victoria es segura. Y el Señor nos dará la victoria sobre todas las fuerzas del mal. Ahora, a lo que yo me quiero referir en esta noche, haciendo una mención y leyendo algunos textos bíblicos, es acerca de que muchas veces, a pesar de que sabemos que la lucha, el enfrentamiento, el conflicto es espiritual, parece que nos olvidamos de esto. Y en realidad a veces parece que hubiera mucho más conflictos contra sangre y carne que contra todas las fuerzas del mal. Y esto evidentemente podemos decir que en estos conflictos de esta naturaleza, que en vez de enfrentar las verdaderas luchas y las verdaderas batallas que debemos enfrentar, que son en el ámbito espiritual, empezamos a enfrentar batallas que son en el ámbito humano, nos hacen perder de vista realmente nuestro verdadero objetivo, o yo diría el verdadero objetivo de Dios, que es que el creyente y que su iglesia pueda vivir victoriosa sobre la tierra. En primera instancia, y lo divido en dos partes, en la primera instancia me voy a referir el creyente y el mundo. El creyente y lo que nos rodea. Sabemos que hay problemas en el mundo y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra. ¿No es así? Sí, seguramente. Y sabemos también que en el mundo está lleno de enemigos. ¿O no es así? Sí. Pero tenemos que tener cuidado de no hallarnos luchando contra las personas del mundo, cuando debemos en realidad luchar contra la mundanalidad. Muchas veces nos cuesta comprender la diferencia en esto y de buenas a primeras nos hallamos luchando en contra de las personas y en definitiva esto no es lo que realmente Dios nos muestra en la palabra. Sabemos que el mal está en el mundo y que toda fuerza de mal y toda clase de mal está favorecida y está respaldada por el mismo Satanás. Idolatría, corrupción, engaño, porque el enemigo es el padre de la mentira y del engaño, desviaciones morales, homicidios, vicios, adicciones, ocultismo
impureza sexual, orgullo, pasiones desordenadas, ideologías o filosofías destructivas, y hay de toda clase. Hay de todo esto en el mundo, hay muchas más cosas. Y seguramente que las personas que no están en el Señor y que no tienen a Dios y que no conocen al Señor, y muchos que hasta lo rechazan al Señor, muestran estas características. Por eso que cuando miramos el mundo, vemos que todo esto no solamente pasa, sino que esto va ganando terreno cada vez más. Todo lo malo en el mundo va creciendo de una manera terrible, ¿o no es así? Si bien a veces el mundo se jacta de los grandes avances científicos y que la ciencia ha aumentado tanto y tenemos grandes avances y grandes logros, sin embargo, a pesar de todos esos logros, hay una decadencia tan grande en la humanidad que está llegando, como decimos muchas veces, al colmo de Dios. Porque la corrupción, la maldad, la violencia y todo esto que son características propias del que no tiene a Dios, esto está a la orden del día. Y especialmente en nuestros días estamos viendo algo que realmente nunca hemos visto antes. Ahora, ¿qué podemos hacer? El mundo está lleno de esto. Y las personas seguramente practican este tipo de cosas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Entonces, ¿cuál es nuestra postura como cristianos? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer ahora que somos del Señor, que somos creyentes, ahora que somos cristianos? Y hay veces entendemos mal esto y parece que estamos luchando, pero sin darnos cuenta, muchas veces estamos luchando, en vez de estar luchando en contra del mal, estamos luchando en contra de las personas que hacen el mal. Y ahí tenemos que tener cuidado. No podemos pensar que a lo mejor todas esas personas que viven de esa manera y actúan de esa manera, con esas características, tienen que quedar fuera de nuestro entorno, de nuestra comunidad espiritual, que es la iglesia. Porque dice la palabra que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y no solo esto, que para hacerlo dio su vida por la humanidad. Dio su vida por el mundo entero, del cual nosotros también fuimos rescatados en un momento. ¿O no es así? Porque a nosotros también el Señor nos sacó de allá. Nosotros también estábamos en esa situación, estábamos en esa cuestión. Y esto lo tenemos que comprender como para poder hacer un planteo, porque muchas veces parece que nuestro enfrentamiento está en el plano de lo humano, ¿no es cierto? Yo a veces, cuando estábamos ahora haciendo la materia misiones y escucho a algunos de los, cuando han traído el año pasado, que trajeron algunos hermanos misioneros, que están misionando en algunos grupos muy difíciles, muy duros. Algunos de esos grupos realmente son terriblemente sanguinarios y aún algunos en nombre de Dios hacen terribles matanzas. Y sin embargo, yo escuchaba el testimonio de algunos de estos misioneros que inclusive fueron llamados al ministerio misionero para predicarle a esas personas. Uno de ellos decía, yo nunca pensé antes de recibir el llamado del Señor que yo iba a poder sentir amor por una persona de esa clase. Cuanto más lejos, mejor. Y ahora Dios lo llamó para un ministerio que hasta pone en riesgo su propia vida y al límite para poder llevar el mensaje del Evangelio y aunque sea lograr que algunos de ellos se salven. ¿No es así? Entonces, cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que tenemos que reenfocar nuestra situación. Porque en definitiva,
todas esas personas como las demás personas que viven en el pecado, en la maldad, en la corrupción, en la violencia y en todo lo que realmente detestamos porque no nos gusta esto. Sin embargo, son almas y son personas que necesitan ser alcanzadas por la gracia del Señor. Y a nosotros el Señor nos saca primero de allí. Y hay algunos textos bíblicos que muestran esta situación. Miren, en Colosenses 1, vamos a leer algún texto para que esto se nos afirme un poco en nosotros, ¿no? Porque tenemos textos que nos muestran esta verdad en la Biblia. Colosenses 1, 21 y 22. ¿Lo tienen? Si no, escúchenlo. Dice, y a vosotros también, dice el apóstol Pablo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, es decir, por la muerte de Cristo, para presentaros, fíjese, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nosotros, que también en otro tiempo estábamos en alguna de esas situaciones. Tal vez no, alguno dirá, bueno, yo no maté a nadie. Y el otro dirá, yo no hice esto, yo no hice aquello, yo no hice lo otro. Pero en esa larga lista y tantas otras cosas que se pueden agregar, seguramente estábamos. Y de esas cosas el Señor nos ha librado para que ahora el poder y la gracia del Señor se manifieste en nuestra vida y Él nos santifique, nos limpie y nos haga irreprensibles delante de su presencia. ¿Qué le parece? Ahora, si yo pienso que de ahí me sacó el Señor y de ahí me trae el Señor y de ahí el Señor tiene para mí el propósito de hacer una vida de santidad, hacer una vida sin mancha, limpia, una vida irreprensible, ¿no lo tendrá ese propósito con todos los demás? ¿O yo tengo algún favoritismo con Dios? ¿O Dios me eligió a mí o a usted porque a lo mejor... No, Dios ama a todos por igual porque dice la Biblia que para con Dios no hay acepción de personas. ¿No es así? No hay excepción de personas para con Dios. Efesios capítulo 2, el mismo libro que estamos leyendo. Efesios capítulo 2, tenemos unos cuantos versículos que lo expresan esto. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros? Somos nosotros. Bueno, Él os dio vida, no sé si lo leo así, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, todos los pecados, las cosas del mundo. Conforme, acá está la palabra, al príncipe de la potestad. ¿Quién es el príncipe de la potestad? El diablo. El espíritu, porque es un espíritu, que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y fíjense lo que dice el versículo 3 por si se nos pasa. Entre los cuales, hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y fíjese lo que dice, y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de ira. ¿Qué quiere decir? Ira, yo siempre les digo que en la mayoría de los casos es sinónimo de juicio. Lo mismo que los demás. Así que si estábamos en la misma situación que los demás, pecado más o pecado menos, situación más o situación menos, característica más o característica menos, el Señor tuvo que obrar en nuestra vida, limpiarnos, perdonarnos, ¿o no es así? Entonces no podemos tener un pensamiento que realmente no nos haga reconocer que aquellos a veces a quienes nosotros, con quienes a lo mejor creemos que estamos luchando contra esto, y verdaderamente allí están las almas que el Señor quiere
librar y quiere salvar. Nuestro campo de acción es el mundo. Creo que lo decimos siempre. Es donde realizamos nuestra labor, la labor evangelística, de ganar a las almas. Y debemos realmente tener conciencia o tomar conciencia que en lugar de apartarnos, en el sentido de cerrarnos y separarnos, tenemos que penetrar en el mundo con el mensaje de salvación. ¿O no es así? Cuando el Señor oró por sus discípulos, el Señor dijo: Señor, te pido por estos que ya no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y alguno podrá decir: bueno, si ya no eran del mundo, ¿por qué no se los lleva y listo? ¿Para qué quiere que...? ¿Y por qué no se los lleva? Preguntamos en serio ahora. Porque ellos tenían que seguir la obra que el Señor empezó. Y los que vinieron después de ellos debían continuar la obra. Y hoy somos nosotros los que continuamos la obra. Así que el Señor nos dejó en el mundo. Entonces el Señor en esa oración dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Del mal, no de las personas del mundo. Amén. Sino del mal, de la maldad, de la mundanalidad, de aquellas cosas que pueden realmente ser terribles. Entonces decimos que en un mundo de tinieblas debemos ir con la luz del Evangelio. ¿No es así? En un mundo de muerte tenemos que ir con la palabra de vida. En un mundo de engaño, de mentiras, tenemos que ir con el conocimiento de la verdad, que es lo único que puede hacer libre a la persona. En un mundo de engaño, en un mundo agitado y convulsionado por la desesperanza, tenemos que llevar la paz de Cristo. ¿Se acuerda cuando el Señor mandó a los discípulos y a los 70? El Señor los mandó. Y le dijo: bueno, vayan solamente, miren, van a ser todos amigos. Más o menos van a ser todos parecidos a nosotros, todos van a decir amén a lo que ustedes digan. No, los mandó. ¿Y qué les dijo? He aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿O no es así? Como ovejas en medio de lobos. ¿Qué hace el lobo con la...? Es su almuerzo, su cena. Los envío en medio del peligro, porque ahí está lo que venimos diciendo. Pero en vez de matar al lobo o a las personas que de alguna manera están actuando por la influencia del malo, que es el diablo, hay que llevarles el mensaje del Señor para que ellos puedan conocer. Si aceptan y reciben, dice, la paz de ustedes va a quedar en ese lugar. Van a llevar la paz. Van a poder transmitir la bendición y la paz. Y en un mundo lleno de odio, lleno de venganza, de resentimiento, tenemos el mensaje del amor, el amor de Dios. Porque ese versículo que es el más conocido, creo que es el estandarte que llevamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque a veces decimos el mundo, el mundo. El mundo. Sí, está todo lo malo ahí en el mundo. Pero ¿sabe qué dice que Dios lo amó? No amó el pecado del mundo, sino lo que Dios amó es la humanidad. Como el Señor dijo, o como dice la palabra, que Él odia el pecado, pero ama al pecador. ¿O no es así? Entonces, que el Señor nos ayude, porque en definitiva, ¿quiere que le diga una cosa? Cuando nosotros nos despojamos de todas esos prejuicios que tenemos y todas esas cosas que las
parece que las usamos como si fueran una lucha contra aquello, nos damos cuenta que no estamos haciendo la lucha y no estamos enfrentando la verdadera lucha que debemos enfrentar. Porque en definitiva el salir y llevar, penetrar de distintas maneras o como Dios lo dé en su momento, con el mensaje de la palabra, del evangelio, de la verdad, de la gracia, del amor, ahí estamos enfrentando la lucha, la batalla contra Satanás, porque estamos penetrando en territorio enemigo y rescatando a las almas que están esclavizadas al pecado, a la muerte, y las llevamos a la luz y las traemos a los pies de Cristo para que sean libres. ¿No es esta una manera? Pero fíjese el concepto, porque todo esto a veces se nos mezcla de tal manera que es lo que muchas veces pasa, que tal vez era lo que les pasaba a los cristianos ahí del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Y muchos se apartaban y en vez de hacer el trabajo y de pelear la batalla y de ganarle la batalla a Satanás, arrebatando las almas de la muerte y de la perdición, se recluían en lugares donde ellos solos estaban. Entonces hay un mal entendimiento de esto. Que el Señor nos ayude a tener la verdadera mirada. Por supuesto que tal vez nos unimos a lo que el Señor dice con respecto al pecado y a las cosas del mundo. No nos gustan. El hecho de que nosotros cambiemos la mirada no significa que vayamos a simpatizar con el pecado, con la corrupción, con la violencia, con la maldad y con todo lo que pasa en el mundo. No. Pero somos conscientes de que el Señor nos dejó para que podamos penetrar como ovejas en medio de lobos, para poder rescatar a las almas, para que conozcan la salvación del Señor. Alguien decía, o lo hemos conversado en algunos círculos, grupos, que en estos tiempos mucha de la gente que va a venir a la iglesia van a venir con muchas de estas características tan distintas quizá a la que estamos acostumbrados de muchos años atrás, donde en forma real los valores eran diferentes y las situaciones eran distintas. Pero ¿qué haremos? ¿No le parece que tenemos que replantearnos, como estudiábamos en la materia de misiones, una estrategia para que esas almas que tal vez vienen dañadas por estas situaciones puedan encontrar la verdadera restauración y puedan, a través del poder y de la gracia del Señor, ser transformadas y puedan ser verdaderos testimonios para la gloria, para la honra y la alabanza del Señor? ¿Qué le parece? Cuidado porque, como digo que están los extremos, siempre hay extremos. Está aquel que dice, entonces podemos ir al mundo. Cuidado, no vamos al mundo a contemporizar con el mundo. No nos vamos a meter en el mundo para poder ir a pecar con el mundo. No vamos a ir al mundo para poder convertirnos al mundo, sino para que el mundo se convierta a nosotros. El Señor dijo que la iglesia debe influir en el mundo y no el mundo en la iglesia. Como la luz influye en las tinieblas. Y como la sal influye en algo que es totalmente insípido. ¿No es así? Así debe ser el creyente en el mundo. El mundo no puede opacar nuestra luz, sino que nuestra luz tiene que alumbrar al mundo. Así alumbre vuestra luz, dice el Señor, delante de los hombres. Así debe ser nuestra vida. El Señor dijo en primera instancia, yo soy la luz del mundo. Pero después le dijo a los discípulos y a través de ellos a todos los que iban a creer, a nosotros hoy, vosotros sois la luz del mundo. Y no se prende una luz y se pone debajo de la mesa o debajo de algo, sino que
esa luz hay que llevarla donde está oscuro, para que pueda iluminar, para que pueda alumbrar. Que el Señor nos ayude. No sé cuál era nuestro pensamiento, pero creo que en este tiempo y en esta época que estamos viviendo necesitamos hacer un replanteo de esto. Porque yo creo que es cierto que ante ciertas cosas tenemos una negativa, tenemos un rechazo, porque esas cosas no nos gustan. Pero dentro de cada uno de esos ámbitos hay personas, hay almas. Y habrá dentro de esa clase de situaciones, personas que tal vez nunca van a recibir y a aceptar el mensaje del Señor. Pero es muy probable que haya muchas personas que sí lo reciban y que sí acepten y que sí pueda Dios obrar un cambio y una transformación y hacer nuevas criaturas de vidas totalmente dañadas y destruidas, como dice la palabra del Señor. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer esto? Hay un texto que ahora viene a mi mente en el libro del apóstol Judas. Es el anteúltimo libro de la Biblia, pegadito a Apocalipsis. Y mire la expresión, ¿no?, del apóstol Judas, los versículos 23 y 24. Podemos leer el 21, 22 y 23, perdón. Dice, mire, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí está. Ahora, a los que dudan, convencedlos. A otros, dice, salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Qué nos hace pensar esto, que lo debemos arrebatar del fuego? Seguro que nos están haciendo una fiesta o un asado. La expresión acá nos está diciendo de que son personas que están en una situación límite de terrible corrupción y que están en una situación de la cual solo el Señor los puede rescatar, arrebatándolos del fuego, de una situación. ¿Y dónde lo vamos a arrebatar? ¿Dónde vamos a hacerlo eso? ¿Adentro de la iglesia? Y dice, y de otros, tened misericordia con temor. Fíjese cuál será la situación de estas personas, que mire cómo dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué le parece? ¿Se imagina la situación de estas personas? ¿Cuáles son? ¿Cuál es? Que el Señor entonces nos ayude para que podamos comprender que verdaderamente debemos tener una visión correcta, bíblica. Debemos entender que cada vez que nosotros llevamos el mensaje, cada vez que predicamos, cada vez que anunciamos, cada vez que hacemos o sacamos un mensaje que llegue al mundo, estamos entablando la verdadera lucha. Yo me acuerdo, algunos de ustedes, los más grandes, se deben acordar del pastor Ángel Porta. ¿Sí? Si algunos se acuerdan, ¿no? Sí, hay algunas manos que se levantan, de muchos, estoy hablando de muchos años atrás. Él era presidente del hogar de ancianos de La Reja. Y él decía que cada vez que predicaba era una batalla. Y lo solía decir muy seguido. Y es cierto. Y cada vez que nos plantamos y cada vez que predicamos la verdad de la palabra del Señor, estamos destruyendo fortalezas del enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos quebrando ataduras, rompiendo ligaduras del enemigo y dejar ir libres a aquellos que están esclavizados durante toda su vida, dice la carta a los Hebreos, por temor a la muerte, por el temor al diablo. Ahí está la verdadera lucha. Porque si me escandalizo y me aparto, yo no puedo estar con estos pecadores. Tal vez empezará la pregunta del Señor, ¿y a quién enviaré?
¿A quién voy a enviar? Yo sé que algunos de nosotros vamos a ser tentados de decir, y Señor, mire, ¿por qué no manda algún angelito? ¿No sería mejor que mande a los ángeles? Pero ¿sabe una cosa? Ese ministerio el Señor no se lo dio a los ángeles, sino que ese ministerio nos lo dio a nosotros, los humanos, para que podamos anunciar y predicar por testimonio la palabra del Señor. ¿Qué le parece? ¿Estaremos dispuestos a...? No hay ni amén, guarda. No se asuste. Pero esto no es para asustarse. Esto es para tener una óptica correcta, bíblica, y para tomar o cambiar una actitud, un pensamiento que nos hace estar estáticos, insensibles, frente a la necesidad y frente a la gran oportunidad que Dios nos da en este tiempo de poder ganar batallas. Porque en este tiempo y en este sentido, esas batallas o el fruto de esas victorias van a ser almas ganadas para el reino de Dios. Van a ser estrellas en nuestra corona. Va a ser gozo en el cielo por pecadores que se arrepienten. Que el Señor nos ayude. ¿Estaremos dispuestos a tomar conciencia de esta verdad? No sé si está entendiendo a dónde vamos, pero creo que no es muy complicado poder darnos cuenta. Ese fue el primer punto. Ahora viene el segundo. Es decir, que luchar en contra de eso es una mala orientación de algo que realmente la palabra de Dios no lo enseña. Pero hay otra lucha mal orientada. Y esta lucha mal orientada es cuando batallamos o estamos en conflicto con nuestros hermanos en la fe. Con los que colaboran en la obra del Señor, con los consiervos en el ministerio, con nuestra familia y aún con el entorno que tenemos en nuestro trabajo o en los lugares que frecuentamos permanentemente. A veces hay otra lucha mal orientada y es esa. A pesar de que sabemos que nuestra lucha no debe ser contra las personas, ni contra los del mundo, y mucho menos contra los hermanos de la fe. ¿Usted nunca luchó con un hermano de la fe? No me diga nada. Pero si está mal luchar contra alguien contra alguien del mundo, peor está luchar con un hermano de la fe. Cuando dice que debemos hacer bien a todos, el Señor, a través de la palabra, recomienda mayormente a los de la familia de la fe. Pero si en vez de estar en una situación de comunión con los hermanos de la fe, estamos en una lucha, en un enfrentamiento, en una confrontación, seguramente esto no nos va a ser de bendición. Seguramente la energía y la fuerza que tenemos para luchar la estaremos gastando inadecuadamente en lo que no aprovecha y en lo que en definitiva, lejos de traer bendición y edificación para la obra del Señor y para los cristianos que son la obra del Señor, esto va a ocasionar división, esto va a ocasionar conflictos, esto va a ocasionar problemas. No sé si alguna vez lo miró desde esa óptica, pero si el Señor me dice, prepárense, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios, y yo resulta que uso todo eso y me estoy peleando con mi hermano. Estoy confrontando con mis hermanos en Cristo, con aquellos que son a lo mejor consiervos en el ministerio, con quienes debiéramos estar en una perfecta unidad.
buscando el bien común de la comunidad cristiana en la que Dios nos puso como quienes debemos dar cuenta. Y esto el Espíritu Santo me estuvo martillando en la cabeza todos estos días. Por eso es que el otro día, en una pequeña reunión, no me acuerdo qué día fue, si algún hermano estuvo se va a acordar, hablamos, pero salió el tema. Y realmente el Señor ahí es donde al que me habló primeramente me parece que fue a mí. Y yo no podía callármelo, sino que tenía y sentía la necesidad de compartirlo con todos ustedes, que son la iglesia del Señor. Entonces, necesitamos verdaderamente no perder fuerza en una lucha infructuosa, donde lo único que trae no solamente es debilitamiento, sino que trae tantos otros males a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Es como que estamos usando lo que Dios nos dio en vez de para edificar, para destruir. Es como los avances de la ciencia, que muchos de ellos, en vez de realmente resultar para bendición, esos adelantos científicos y todas esas cosas que la ciencia alcanza, después las usan para producir armas destructivas y cosas que realmente destruyen a la humanidad y el medio ambiente. ¿O no es así? Entonces eso me hace pensar de que Dios nos da algo tan maravilloso, pero no para esto. No para que nosotros, despistados del verdadero camino que debemos llevar y de la verdadera actitud que debemos tener hacia el ministerio cristiano y hacia nuestra vida cristiana, podamos estar realmente haciendo algo que está totalmente en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Y sabe una cosa, hermano? Que cuando el creyente hace y usa bien la palabra de verdad y cuando está lleno del Espíritu y la lucha y esta batalla está bien orientada contra el enemigo huye. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero cuando nosotros en vez de resistirlo ahí nos resistimos entre nosotros, el diablo viene a ver qué pasa. Y sabe que se divierte porque sabe que va a tener oportunidad de hacer su obra. Y yo creo que no nos podemos nosotros, cristianos, dar el lujo de abrirle las puertas al diablo para que él haga lo que él quiera y destruya lo que Cristo ganó a precio de sangre. Gloria a Dios. Antes de hablar, antes de hacer algo, antes de cuánto nos valdría arrodillarnos para orar, pedir la guía y la dirección de Dios y saber que las almas son las almas que Él ganó a un precio tan alto. Y creo que lo que Él quiere como Padre, como nuestro Padre, es que nosotros podamos vivir en comunión y en armonía. Lógicamente somos distintos, somos diferentes, no venimos todos del mismo lado. Cada uno tiene una historia distinta, pero eso no significa que eso ocasione divisiones o que esté... No, al contrario. Eso va a permitir que nosotros podamos usar todo lo que el Señor puso a nuestra disposición. Esto es lo que puede ayudarnos a nosotros a poder verdaderamente rescatar los verdaderos valores que el Señor quiere que estén
gobernando su iglesia, su cuerpo, su templo, su familia, porque es todo de Él. Hay algunos textos que yo quisiera leer, y con esto termino, pero quisiera que leamos algunos textos para que veamos que esto no pasa solamente hoy, que si está escrito en la Biblia es porque ya en aquel tiempo estas cosas pasaban, y estas cosas también desagradaban y dolían en el corazón de los apóstoles que escribieron acerca de esto. Pero que el Señor nos ayude hoy a tomar esta enseñanza y aplicarla. No porque entonces vamos a ser todos perfectos, no. Sino porque nos tenemos que ejercitar para que a través de lo que el Señor y de la obra que el Señor hace en nuestra vida, podamos realmente mantenernos en un verdadero espíritu de comunión. El primer texto es en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Miren, ahí va a haber un montón de situaciones, pero usted fíjese que tiene que ver. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe. Pero dice, pero no para contender sobre opiniones, no para lograr una contienda. No, de ninguna manera. Es más, dice que lo debemos recibir y que debemos dejar de lado todo lo que pueda llevarnos a una contienda, a un enfrentamiento. No es lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos. En el capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, hay una serie de consideraciones, a partir del versículo 14, podemos leer, que nos muestra cómo debemos actuar en medio de las cosas que a lo mejor a veces no sabemos manejar o las manejamos a través de distintas actitudes. Dice, ¿lo tienen? Romanos 12, 14 en adelante. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, dice, estad, ¿cómo? En paz. ¿Con quiénes? Con todos los hombres, con todas las personas. Porque no tenemos lucha, no tenemos que luchar con las personas, tenemos que estar en paz. El Señor nos dio la paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Si alguien tiene que juzgar una situación y tiene que castigar ¿quién es el que tiene que hacer eso? Es Dios el que lo va a hacer. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dice finalmente, no seas vencido de lo malo, porque el que hace lo malo es vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto tiene su base en la enseñanza de Jesús, en lo que el Señor Jesús enseñó en su Sermón del Monte, en las leyes del reino. Si te dan en una mejilla, que se empiece a correr el otro. Si te pide la capa, dale también la túnica. Son todas cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando. Porque muchas de estas cosas que parecen insignificantes generan grandes contiendas. Y en los hermanos en Cristo, en vez de estar con gozo, apoyándose y supliendo el crecimiento de uno, la falta de crecimiento del otro, no, parece que lo que corre no es eso, sino es una situación
que no tiene nada que ver con lo que el Señor quiere que pase dentro de la iglesia del Señor. En Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Gálatas 6, 1 y 2, ¿sí? Dice, hermanos, ve que le está hablando de los hermanos, ¿eh? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, apedreen. No, difundan el problema y la falta por todos lados. No. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, es decir, que caigas en la misma situación. Como decía el pastor, somos todos cortados por la misma tijera. Entonces no nos podemos escandalizar demasiado, porque a veces aquellos que más se escandalizan son los que después hacen lo mismo que hicieron aquellos de quienes se escandalizaron. No sé si le dije un trabalengua, pero la idea era otra. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los judíos y toda la situación entre judíos y gentiles, habla de eso, ¿no? Tú que juzgas a otros y después haces lo mismo, dice. Mejor que no juzgues. Porque en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. ¿Se da cuenta? Entonces nos muestra y nos enseña que debemos verdaderamente actuar de una manera diferente. Y vamos a leer los otros dos textos en Primera de Tesalonicenses. Está todo cerquita. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6 al 8. ¿Amén? Estoy leyendo salteadamente, hay mucho para leer, pero estoy leyendo algunos textos para que se den cuenta que el Nuevo Testamento está lleno de enseñanzas al respecto. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Porque en definitiva, el agravio, el juzgar al hermano, eso delante de Dios es inmundicia. Y eso Dios lo va a juzgar. Por eso dice el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la misma vara que medís, vas a ser medido, así que no, deja la vara de lado, no te va a convenir. El versículo 8 tiene una exhortación, dice así que el que desecha este consejo, el que desecha lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, que tiene esta unidad de propósito, no desecha a hombre, desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Entonces, no creo que valga la pena caer en esa situación, en esa semejante situación, porque no conviene que esto sea así. El capítulo que sigue, capítulo 5, versículo 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Qué le parece? Uno para con otros y para con todos. Es es un concepto muy claro que el Señor nos muestra allí en la palabra. Esto es dentro del ámbito de lo que es la iglesia, el compañerismo, el servicio, hermanos en Cristo, colaboradores de la obra, ¿no? Somos
estamos sirviendo y estamos trabajando en el Señor, somos consiervos, y esto nos hace que miremos con atención la manera en que procedemos para que realmente no seamos y después Dios tenga que usar de una mayor severidad con nosotros. Porque el perjuicio recae sobre la obra del Señor. Dijimos también que esto también viene sobre la familia. En la Biblia también hay consejos de cómo deber mantener dentro del ámbito de la familia, y más si hablamos de la familia cristiana, el respeto, la paz, de poder mantener la armonía dentro del seno familiar, aunque a veces puede ser difícil el trato con los hijos, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Hay algunos consejos, ¿no? En Efesios capítulo 6, mire, 6, 1 y de 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, no en la propia, mostrándole cuál es la voluntad de Dios, de la mejor manera para que ellos puedan comprender. En este mismo pasaje, el apóstol Pablo habla también de la relación del hombre en su trabajo. Dice siervos, en esta palabra siervos hoy diríamos trabajadores o obreros, ¿no? Los que trabajan. Dice, obedeced a vuestros amos. La palabra amos deberíamos reemplazarla hoy por lo que es un jefe o los que nos presiden en nuestros trabajos. Dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, es decir, con una actitud de respeto. Hoy estamos en una situación muy difícil, pero eso es el mundo. En el mundo no hay respeto, pero entre nosotros y el cristiano tiene que ser una persona respetuosa. ¿O no es así? Claro. Dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es decir que hay un texto tan hermoso que dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor. Entonces, creo que esto nos va a ayudar a saber cómo debemos actuar como cristianos para poder estar bien y mantener la paz en el lugar donde nos encontramos. En el versículo 9 le habla a los jefes o a los que tienen que dirigir y les dice, haced vosotros, amos, jefes, haced con ellos, es decir, con los obreros, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. O sea que en todos los ámbitos de la vida necesitamos comprender que Dios quiere que nosotros nos manejemos de una manera diferente. La lucha, el enfrentamiento, el conflicto, vio que a veces decimos, tenemos que luchar, no sé, vamos al cacerolazo y vamos a hacer esto y a gritar y qué sé yo, contra esto, contra aquello, contra lo otro. Cuidado. Cuidado. No esté gastando energía y el enemigo dice, bueno, que se agarren entre ellos, total. Él sigue haciendo lo suyo. No, nuestra lucha es otra, hermano. Nuestra batalla es otra. Y Dios no nos puso para ir a batallar y para ir a pelear de esa manera. Dios nos puso para poder pelear la buena batalla, para que podamos identificar quién es el verdadero enemigo y de qué manera, entonces sí, nosotros debemos hacer lo que a Dios le agrada. No estemos usando el tiempo de la batalla y de la contención y de la lucha y del enfrentamiento ni contra las personas, ni afuera, ni adentro. Ni afuera y menos
adentro de la iglesia. ¿Estaremos de acuerdo? Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que realmente... Y cuando estemos dispuestos a hacer esto, vamos a ver la bendición del Señor. Y vamos a notar que realmente el verdadero enemigo va a estar sujeto. Y cuando tengamos que actuar y cuando tengamos que hacer lo que debamos hacer, el Señor estará respaldando con su poder y autoridad nuestra vida para la gloria y para la honra del Señor. Si nosotros, en vez de luchar y batallar contra el enemigo legítimamente, con las armas que debemos usar, fortalecidos con el poder del Señor, y estamos luchando y peleando, no vamos a ver la bendición de Dios. Vamos a estar en conflicto, vamos a estar en problemas, y esto a Dios no le agrade y nosotros lo vamos a padecer. Entonces es mejor que nosotros corrijamos estas situaciones y que enfrentemos verdaderamente a quien debemos enfrentar y que amemos a quienes debemos amar. Amén. Creo que muchas veces hemos dicho lo que está en la palabra, ¿no? Que el Señor dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero también dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y yo siempre digo que el que no resiste al diablo y se humilla delante del Señor, termina cambiando la situación. Termina resistiendo a Dios porque no le obedece y termina humillándose debajo de la poderosa mano del diablo que lo somete y lo esclaviza y de alguna manera lo destruye, porque el diablo vino a hurtar y a matar y a destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia.